Bienvenidos, soy Óscar Valladares y esto es Informe Extra. Hoy vamos a analizar el fracaso del gobierno de Gustavo Petro en su intento por lograr la paz con el Ejército de Liberación Nacional y con las disidencias de las FARC, así como su incapacidad para frenar el avance y el empoderamiento de estos grupos narcoterroristas. Para analizar este tema nos acompaña desde Medellín Camilo Guzmán, experto en políticas públicas y director de Libertank. Camilo, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. Un honor estar aquí hablando de este tema tan importante, no solo para Colombia, sino yo creo que para toda la región. Definitivamente. Bueno, el conflicto armado interno en Colombia tiene varias décadas y no se ven esperanzas de que se pueda, por lo menos en el corto plazo, lograr la pacificación total del país. Y en este escenario, hace más o menos un mes, el gobierno de Gustavo Petro suspendió sus diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional, el ELN. A estas alturas, Camilo, ¿te parece, teniendo presente las largas negociaciones que se ha tenido a lo largo de la historia con todos estos grupos, ¿te parecen viables negociaciones de paz a estas alturas con esta clase de organizaciones subversivas vinculadas al narcotráfico? Por supuesto que no. Lo primero, y como bien lo decías, es que hay que entender que estas ya no son organizaciones con algún tipo de carácter político. Eso lo perdieron hace muchísimos años. Hoy simplemente son, como bien lo decías, organizaciones terroristas que se financian a través del narcotráfico, pero que principalmente además se dedican a ese negocio. Que además ya no ni siquiera compiten o luchan unas con otras, sino que en realidad están aliados a los grandes carteles del narcotráfico, no solamente de Colombia, sino también de México y del mundo. Entonces, son organizaciones narcotraficantes, terroristas, con los que cualquier intento de acuerdo de paz que lo que busque sea partir, que es un poco lo que pasa con el ELN y con otros, partir de un estatus político, pues fracasan y van a fracasar porque en realidad lo único que habría que negociar con ellos es cómo van a someterse a la justicia y a entregar las armas y a dejar de delinquir, a entregar las rutas de rutas de narcotráfico y cómo funciona el negocio. Y eso es obviamente lo que no está hoy en la mesa. Entonces, por supuesto que y seguir insistiendo en acuerdos de paz con organizaciones que hoy no tienen ningún tipo de estatus político ni de discurso político es totalmente un despropósito. Ahora, hace más o menos un mes estallaron enfrentamientos en la región de Catatumbo entre el ELN, que es predominante en esta región, y el Frente 33 de las disidencias de las FARC. Esto generó alrededor de 80 muertos y el desplazamiento de 50.000 personas. A estas alturas, ¿el gobierno ha logrado restablecer el orden y el Estado de Derecho en esta región? ¿Cuál es la situación actual? No, todavía no. Es más, el gobierno de Colombia lastimosamente hoy no ha logrado restablecer el orden ni en la región del Catatumbo ni en otras regiones del país. Incluso un tema que nos tiene muy preocupados es que recientemente, en las últimas semanas, hemos visto banderas del ELN, grafitis del ELN, diferentes mensajes del ELN en las ciudades. Por ejemplo, en mi ciudad, en Medellín, la semana pasada, a finales de la semana pasada, tuvimos en el municipio del Retiro, que es bien cercano, que es un poco los suburbios de la ciudad, en donde hoy vive gran parte de la población, mensajes alusivos al ELN. Y un par de semanas atrás también en la vía, una de las vías principales, la que conduce a Medellín con la costa atlántica, estuvo cerrada por unas horas porque había también una amenaza del ELN que había puesto ahí unas banderas, unos avisos y algo que parecían ser explosivos, pero que al final no lo fueron, pero era simplemente para buscar generar terror, que eso es lo que hace un grupo terrorista. Entonces, no solamente el gobierno no es capaz de mantener el orden en estas regiones como el Catatumbo, en la frontera con Venezuela, sino que además en las ciudades principales del país tampoco tampoco lo hace y vemos cómo cada vez, y esto es un tema muy importante, una guerrilla como el ELN que hace unos años estaba prácticamente extinta, hace unos años nadie hablaba del ELN, hoy
la vemos con una gran fuerza, con gran fortaleza, con un número bastante grande de hombres que hace que otra vez el país vuelva a esos episodios, digamos, de inseguridad y de temor que no se veían desde hace más de 20 años. ¿Se podría decir que el ELN está llenando el vacío de poder de las FARC, o por lo menos de los grupos de las FARC que entregaron las armas? Sí, pero también hay que entender que las FARC, las disidencias de las FARC también han venido creciendo y han venido creciendo no solamente en número de hombres, sino también en el control del territorio en diferentes partes del país. Entonces, lastimosamente hoy, ojalá fuera que simplemente es como una transición de poder. Yo lo que creo es que las dos, tanto las disidencias de las FARC como el ELN, se han venido fortaleciendo a la par. Obviamente porque además en Colombia hoy el narcotráfico está en todo su furor. Tenemos récord de cultivos de coca. Entonces todo esto hace que la financiación de estos grupos terroristas hoy sea muy, muy fuerte. Ahora, con respecto al lenguaje utilizado por el presidente y en términos generales en Colombia, cuando estalló esta crisis humanitaria en el Catatumbo, Gustavo Petro anunció la suspensión de los diálogos de paz con un mensaje en su cuenta de X en el que señalaba lo siguiente: lo que ha cometido el ELN en el Catatumbo son crímenes de guerra. Se suspende el proceso de diálogo con este grupo. El ELN no tiene ninguna voluntad de paz. Bueno, el hecho de negociar con este tipo de grupos, sumado a hablar de crímenes de guerra, no implica darles un estatus de actor armado que no correspondería, porque visto desde afuera, el problema de Colombia es de organizaciones terroristas vinculadas al narcotráfico. En Colombia no hay una guerra civil o un conflicto de esa naturaleza para hablar de crímenes de guerra. No se está dando un estatus que no corresponde y que equipara a estos grupos subversivos con el Estado. ¿Esto no es un error? Es un error garrafal, pero también tengo que decir que no es un error solamente de este gobierno, el gobierno de Gustavo Petro. Yo creo que es un error que viene desde el proceso de paz con las FARC que lideró el expresidente Juan Manuel Santos, porque yo creo que Colombia ya había avanzado, al menos, en declarar a estas organizaciones como organizaciones terroristas y a que el mundo entero, como bien lo decías ahorita, a que el mundo entero las tratara como lo que son organizaciones terroristas financiadas principalmente por el narcotráfico, o sea, organizaciones narcoterroristas. Sin embargo, luego el proceso de paz con las FARC le dieron estatus político, obviamente, y le revivieron el estatus político a las FARC, y esto simplemente abre la puerta para que el resto de organizaciones armadas, porque no solamente son las antiguas guerrillas socialistas y comunistas como estas, sino también las organizaciones narcotraficantes vinculadas precisamente al negocio del narcotráfico, de la minería ilegal y demás, que hoy también se autodefinen como organizaciones con estatus político y que además todas hacían parte de ese gran bloque hoy fracasado de negociaciones de paz del gobierno, que era lo que llamaba la paz total, que era mantener negociaciones simultáneas con diferentes grupos al margen de la ley, grupos criminales de diferente índole, financiados de diferentes maneras, pero todos sin duda organizaciones criminales y terroristas que el gobierno a todas les buscó y les ha buscado el estatus político. Ahora, con respecto al caso de las FARC y sus disidencias, antes se combatía contra un cuerpo organizado, digamos, verticalmente, ¿no? Pero ahora están atomizadas y son varios grupos, estas disidencias. ¿Esto no es peor de lo que antes, que cuando estaba con un solo mando? Claro, inclusive una de las razones por las cuales se pudo hacer un acuerdo de paz con las FARC y es imposible, que eso es otro tema interesante, es imposible hacer un proceso de paz con el ELN, es que las FARC pues son una organización o eran una organización jerárquica en donde en realidad había un, 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 un estado central y de ahí eso iba, digamos que trasladando las decisiones de ahí hacia abajo. El ELN, por ejemplo, no es una organización jerárquica, no es un bloque monolítico, es en realidad una federación de frentes en donde cada frente en realidad tiene autonomía. Y lo mismo estamos viendo hoy, como bien lo decías, con las disidencias de las FARC. Es decir, hoy estas disidencias de las FARC funcionan diferente a como funcionaban las FARC anteriormente, sino que hoy en realidad son
grupos que inclusive pueden estar enfrentados entre ellos por el poder del negocio del narcotráfico en ciertas zonas, eh, porque en realidad son grupos narcotraficantes y terroristas que lo que buscan es el control del territorio, sobre todo en las zonas estratégicas para el negocio del narcotráfico, pero que está totalmente atomizado en diferentes frentes, en diferentes grupos, lo que hace que sea imposible hacer una negociación, porque habría que negociar con, no sé, 50, 60, 70 personas diferentes al tiempo, con intenciones distintas y al final no hay un camino, no hay una forma en que se pueda dar esa negociación. Camilo, vamos ahora a una pausa y regresamos para analizar los vínculos del ELN con la dictadura venezolana. Seguimos en Informe Extra analizando el fracaso de las políticas del gobierno de Gustavo Petro en cuanto a los grupos subversivos relacionados con el narcotráfico, especialmente el fracaso de sus negociaciones de paz con el ELN, acompañados por Camilo Guzmán, experto en políticas públicas y director ejecutivo de Libertank. Camilo, en el bloque anterior estábamos viendo la relación de estos grupos que antes tenían como principal bandera su ideología, que ahora están dándole mucho más peso a negocios ilícitos como el narcotráfico, lo cual configura un escenario diferente al que existía en décadas pasadas. Y en este escenario en el que se han atomizado las FARC a raíz de los acuerdos de paz y hay varios grupos disidentes, el ELN, digamos que constituye actualmente el principal problema con relación a esta problemática de grupos armados frente al gobierno de Gustavo Petro. Y se señala que el ELN tiene vínculos con la dictadura de Nicolás Maduro e incluso opera entre la frontera de ambos países. ¿Podrías explicarnos un poco mejor este escenario? Claro, lo primero hay que entender que el régimen de Maduro ha convertido a Venezuela en un refugio estratégico para el ELN, donde ellos se entrenan, se rearman y planean la mayoría de ataques que hacen contra el pueblo colombiano. Inclusive hay expertos que dicen que el ELN ha crecido, como lo mencionábamos ahorita, en los últimos años, mucho más gracias a la protección que recibe Venezuela que a cualquier otro tipo de estrategia militar o inclusive la financiación del narcotráfico que podría tener en Colombia. Pero además para la dictadura de Nicolás Maduro, el ELN es un actor clave en su estrategia de control territorial. El ELN, como decían ahorita, está presente en toda la frontera con Venezuela, en las regiones de Arauca, el Catatumbo, de Apure, en Venezuela, y termina a veces actuando para hacer el trabajo sucio que las Fuerzas Armadas venezolanas no pueden o no quieren hacer directamente. Entonces eso también es un tema muy importante tener en cuenta, porque el ELN es un actor clave para la dictadura venezolana, porque es un aliado para hacer ese trabajo sucio que ellos no quieran hacer. Segundo, es un aliado militar para mantener el control en la frontera con Venezuela. Y tercero, que es un tema que Estados Unidos lo tiene muy claro, y es la narcoalianza entre el ELN y el Cartel de los Soles. Entonces, el ELN no solamente recibe protección política, que además lo ha dicho el presidente Maduro públicamente, no solamente controla ese territorio, sino que además de eso es un engranaje clave del Cartel de los Soles en Venezuela. Desde Venezuela, el ELN controla rutas de tráfico de drogas, de armas, de contrabando, de oro, obviamente con la complicidad de las autoridades venezolanas. Esto el gobierno de Estados Unidos lo tiene claro y lo ha dicho el secretario Rubio y otros en todos los idiomas y de manera reiterada. Entonces es muy importante eso. Y entonces lo que uno ve, por ejemplo, a propósito del tema de la entrevista, que es el proceso de paz, es que es imposible tener un proceso de paz con una guerrilla mientras tenga el respaldo de un gobierno, pues en este caso de una dictadura en el vecino país. Porque obviamente
Maduro hoy, por ejemplo, no tiene ningún tipo de incentivo para permitir la desmovilización del ELN porque lo necesita. Lo necesita como una herramienta de control regional y de control fronterizo. Lo necesita como una herramienta de presión geopolítica contra Colombia. Entonces, obviamente, mientras el ELN tenga como Venezuela su santuario seguro, no tendrá ningún incentivo real para abandonar la lucha armada en Colombia, ni para que ningún proceso de paz funcione. Y ojo que esto es muy importante porque esto no solamente es un tema entre Colombia y Venezuela, esto en realidad afecta a toda América Latina, porque esa expansión del ELN en Venezuela termina contribuyendo a todo el tema de la crisis migratoria venezolana, a toda la violencia en las fronteras, al debilitamiento de toda la seguridad en la región. Entonces esto en realidad es una amenaza transnacional, que no solamente es entre dos países, sino que en realidad le iría a preocupar a toda América Latina. Ahora, en este escenario que es sumamente complicado, ha aumentado, ¿qué tanto ha aumentado la producción de clorhidrato de cocaína? Bueno, según los últimos índices y mediciones que ha sacado Colombia, estamos en máximos, casi que en máximos históricos de la producción de clorhidrato de cocaína en Colombia. Lo decía ahorita y es que hoy hay un auge de producción de cocaína en Colombia, pero esta no es la única fuente de financiación de este tipo de organizaciones. El tema de minería ilegal en Colombia se ha disparado, entre otras cosas, porque el gobierno colombiano se ha dedicado a perseguir a la minería legal y a frenar y a generar desincentivos para que no haya inversión en minería legal. Y eso, entre otras cosas, lo que permite es que les deja todas esas fuentes de recursos naturales para que la exploten a través de la minería ilegal y para que se convierta en una fuente de ingresos para este tipo de organizaciones. Pero además, como este gobierno ha abandonado la lucha contra ese tipo de cosas, abandonó la lucha contra el narcotráfico, eh, se suspendieron las aspersiones aéreas. Supuestamente hay una política para tratar de reconvertir esos cultivos, pero eso no está funcionando porque en este gobierno ninguna política funciona. Abandonaron la lucha contra la minería ilegal, que en los gobiernos anteriores era un asunto clave de seguridad nacional. Y eso lo único que hace es que le aumenta los ingresos y la forma de financiarse a este tipo de organizaciones. Entonces tenemos récord en producción de cocaína, tenemos minería ilegal por doquier y el resto de delitos, que es un tema también interesante. Por ejemplo, en Colombia el secuestro extorsivo casi que se había acabado y yo creo que en los últimos 18 años las nuevas generaciones no se acuerdan ni siquiera de esa etapa tenebrosa que vivió el país. Y otra vez estamos volviendo a eso. Vemos cómo el secuestro extorsivo se ha disparado en Colombia de una manera impresionante. Retenciones económicas, le Cada dicen, día, creo, ¿no? exactamente. Sí. Y cada vez vemos noticias que secuestraron a un ganadero en tal parte, a un ganadero en tal, y no es tan, no es algo que ocurra solamente en una región del país, está ocurriendo en todo el país. Entonces, ahí vemos cómo se fortalecen por todas las áreas. Ahora, el pasado político de Gustavo Petro como miembro de este grupo subversivo, el M-19, y su ideología, explican la falta de medidas contundentes contra estas organizaciones. Sí, por supuesto. Incluso uno podría pensar que si estas organizaciones tuvieran en realidad un deseo de implantar en Colombia un tipo de ideología política, pues ya estuvieran en este momento en esa etapa de salida de dejar las armas, porque hoy sus ideas gobiernan. Otra cosa es que el gobierno no haya sido capaz de implementarlas, que es uno de los problemas un poco que ha tenido el proceso de paz con el ELN, y es que el ELN lo que quiere o lo que ha pretendido es que se vaya implementando un acuerdo que no se ha firmado ni se ha hecho, pero que se vaya implementando a medida que se negocia. Pero se frustra mucho porque este gobierno pues no logra avanzar. Si no logra avanzar en sus reformas, que son más socialdemócratas que socialistas, pues no va a lograr avanzar en reformas socialistas. Pero si uno entendería, mire, no, es que ellos lo que tenían era un deseo de que la izquierda y el socialismo llegara al poder, pues ya lo lograron en este momento, como bien lo decías ahorita, un líder socialista radical gobierna el país. Lo que pasa es que lo ha hecho muy mal, pero, pero hoy ya ellos alcanzaron el poder. Eh,
Y ahí uno diría, bueno, entonces ya no tendrían razón, ¿cierto? Pero las razones, como ya hemos visto a lo largo del programa, son otras. Ahora, todos estos problemas derivados pues, del aumento de la producción de droga y de la falta de capacidad de poder controlar a estos grupos armados, se da en un contexto también de crisis netamente política al interior del gobierno de Gustavo Petro. A inicios de este mes, en vivo y en directo, no solamente Colombia, sino el mundo presenció la división al interior del gabinete de ministros de este mandatario. Y fue bastante escandaloso, recriminaban al presidente ciertas designaciones y esto condujo a la salida de varios ministros. Quisiera ir a una pausa y ver contigo con más detalle la recomposición del gabinete de Gustavo Petro. Seguimos en Informe Extra analizando la coyuntura política de Colombia, acompañados por Camilo Guzmán, experto en políticas públicas y director ejecutivo de Libertank. En esta edición hemos analizado cómo ha fracasado el gobierno de Gustavo Petro en su intento de lograr la paz con el ELN y también con las disidencias de las FARC. En un contexto en el que también hay problemas al interior de su gobierno, o que por lo menos todos los colombianos y todo el mundo pudieron presenciar a raíz de un Consejo de Ministros transmitido en vivo y en directo. El motivo de la discordia en este gabinete fue la designación de Laura Sarabia como ministra de Relaciones Exteriores y de Armando Benedetti como jefe del despacho presidencial. Y ahora Armando Benedetti ha pasado a ser ministro del Interior. Camilo, ¿cómo explicas este ascenso y el hecho de que cada vez Gustavo Petro se comprometa más con este personaje? Pues sin duda Armando Benedetti es la persona que más secretos le guarda al presidente. Su silencio nos ha costado a los colombianos muchísimo dinero, ¿no? Le crearon una embajada que Colombia ya se había cerrado hace muchos años para que pudiera estar ahí un rato. Luego llegó a ser jefe de gabinete y se armó todo este escándalo que vimos y todo ese show que vimos en el Consejo de Ministros televisados, donde lloraban y le pedían al presidente que cómo era posible, que él iba en contra de los principios del movimiento. Además de eso, las feministas se rasgaban las vestiduras porque cómo era posible que una persona que estaba denunciada por su esposa de haberle pegado y maltratado, pues estuviera ahí. Y bueno, y en lugar de separarlo, lo que hizo fue ascenderlo, y hoy es el nuevo ministro del Interior de Colombia, que es además un ministro del Interior muy interesante porque es una persona supremamente hábil. Él es nuestro Frank Underwood, como el personaje de House of Cards criollo. Él sabe muy bien cómo manejar los hilos del poder y sabe muy bien cómo manejar al presidente, sin duda. Por eso se llenó de secretos, fue su mano derecha en campaña y él sabe cómo entró la financiación indebida a la campaña, él sabe de todos los movimientos, sabe los problemas que tiene el presidente con algunas sustancias, bueno, todo ese tipo de cosas. Benedetti lo sabe muy bien. Hoy lo premia, pero lo extraño de eso no es lo siguiente. Entonces vimos, por ejemplo, cómo la exministra de Ambiente, Susana Muhammad, lloraba en televisión y le pedía al presidente que eso no era posible y que ella no era capaz de compartir una mesa con el señor Benedetti. Y ahora la exministra Muhammad ahora es directora del Departamento Nacional de Planeación. Es decir, va a seguir compartiendo, no solamente va a compartir mesa con él, sino que ahora tiene una cartera mucho más importante y con un presupuesto mucho más alto que la que tenía anteriormente. Otra era Vimos también, Francia Márquez, ¿no? La así vicepresidente es, y también ministra de Equidad que se mantiene en el cargo. ¿Por qué no renuncia? así es, ella sí, exactamente, pero sí hay rumores de que ella va a renunciar al Ministerio de la Igualdad. Pero seguramente ella va a renunciar es porque ella quiere ser otra vez fórmula vicepresidencial o quiere participar en una campaña, en la campaña electoral. Se rumora que ella podría ser la fórmula vicepresidencial del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero,
Entonces seguramente también es por eso. Y en el Congreso, por ejemplo, vimos su bancada, especialmente la bancada feminista radical del Congreso, que después de rasgarse las vestiduras recibía con honores y con sonrisas y abrazos y besos al hoy ministro Benedetti cuando entró a la plenaria del Senado, de la Cámara de Representantes, perdón, hace unos pocos días. Entonces vemos ahí la gran incoherencia de este gobierno, en donde al final parece que le hicieron caso al presidente, porque en ese Consejo de Ministros el presidente había dicho que había que perdonarlo, y seguramente lo perdonaron, porque saben además que es una pieza clave para su causa, porque si Benedetti empieza a hablar se cae el gobierno, se tendría que caer porque tiene una gran cantidad de información, pero también porque Benedetti es una ficha clave para manejar el hilo del poder en estos meses de gobierno que quedan, que no son muchos y ellos quieren hacer muchas cosas, pero no han podido hacer nada en estos 3 años. Dudo mucho que en esto que les queda logren hacer más. Camilo, ha sido un gusto tenerte con nosotros. El gusto es mío, muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti, ya nos veremos nuevamente, seguro. Así es, gracias. Bueno, hasta aquí Informe Extra. Gracias por acompañarnos.